Hola, buenas. En el día de hoy traeremos el tema de diarrea, dado por Alberto Martínez y Gianni Cabrera. Diarrea aguda y rehidratación oral. La diarrea aguda consiste en un aumento en el número de deposiciones y o una disminución en su consistencia de instauración rápida. La diarrea es un serio problema en muchas zonas del mundo y puede ser especialmente mortal si se asocia a la malnutrición. La diarrea da lugar a grandes pérdidas de agua y electrolitos, sobre todo de sodio y potasio, y suele complicarse con acidosis sistémica grave. En aproximadamente el 70 al 80% de los pacientes, las pérdidas de sodio y agua son proporcionadas, apareciendo deshidratación isotónica. La deshidratación hiponatrémica se ve en cerca del 10 al 15% de todos los pacientes con diarrea. Ello ocurre cuando se pierden grandes cantidades de electrolitos, especialmente sodio, en las heces en mayor proporción que las pérdidas de líquido. Ocurre con mayor frecuencia con la disentería baciliar o el cólera. La hiponatremia puede aparecer o empeorar si durante la diarrea tiene lugar una ingesta oral considerable de líquidos con bajo contenido en electrolitos o sin ellos. Las pérdidas netas de agua desproporcionadamente grandes en comparación con las pérdidas de electrolitos dan lugar a deshidratación hipernatrémica. Se ve en el 10 al 20% de los pacientes con diarrea y puede ocurrir si en el curso de la misma se administran soluciones orales caseras de electrolitos con altas concentraciones de sal o cuando los lactantes son alimentados a base de leche desnatada hervida, que origina una alta carga renal de soluto y aumenta las pérdidas urinarias de agua. El riesgo de hipernatremia también se eleva con el incremento de las pérdidas de agua por evaporación en los casos de fiebre, alta temperatura ambiental, hiperventilación o por un acceso restringido al agua libre. La deshidratación ligera o moderada por diarrea de cualquier causa puede tratarse eficazmente en un amplio abanico de grupos de edad utilizando una simple solución oral de glucosa y electrolitos. Estas soluciones se basan en el transporte acoplado del sodio y la glucosa en el intestino. La terapia de rehidratación oral se usa en muchos países y ha reducido de forma significativa la morbilidad y mortalidad por diarrea aguda y ha disminuido la malnutrición asociada a la diarrea. La rehidratación oral está infrautilizada en los países desarrollados, pero debería probarse en la mayoría de los pacientes con deshidratación ligera o moderada, secundaria a diarrea cuando se dispone de adecuada supervisión. La terapia de rehidratación oral es menos cara que la intravenosa y tiene una menor tasa de complicaciones. La terapia intravenosa puede ser necesaria en pacientes con deshidratación grave, con vómitos incoercibles, con imposibilidad de beber debido a la fatiga extrema, estupor o coma, o con distensión gástrica o intestinal. Como guía para la rehidratación oral, se deben administrar 50 ml por kilogramo de solución de rehidratación oral en 4 horas a pacientes con deshidratación leve y 100 ml por kilogramo en 4 horas a los que presenten deshidratación moderada. Se administra solución de rehidratación oral adicional para reponer las pérdidas persistentes por diarrea o vómitos. Además, se aportan 10 ml por kilogramo de solución de rehidratación oral por cada deposición. Se debe disminuir la ingesta de líquido si el paciente parece haberse hidratado por completo antes de lo previsto o si aparece edema preorbitario. Se debe permitir la lactancia materna tras la rehidratación en lactantes que se alimenten con leche materna. En otros pacientes se debe ofrecer su fórmula habitual, leche o alimentación tras la rehidratación. Junto con sus beneficios nutricionales, la reintroducción precoz de alimentación disminuye
la duración de la diarrea. La mayoría de los niños puede tolerar una fórmula que contenga lactosa, aunque algunos se benefician de una fórmula sin lactosa si hay mala absorción. Puede aparecer vómitos en las 2 primeras horas tras la administración de solución de rehidratación oral, pero generalmente no impiden la adecuada rehidratación si esa solución se administra en pequeñas cantidades, a intervalos de tiempos cortos, una cucharada de té cada 1 a 2 minutos. Los vómitos suelen disminuir con el tiempo. Se puede ir aumentando lentamente el volumen de solución de rehidratación oral con un intervalo creciente entre las tomas. Si se producen vómitos persistentes y graves, se debe comenzar con la terapia intravenosa. Es preciso evaluar frecuentemente la evolución del paciente y monitorizar los cambios del peso si es posible para determinar el grado de rehidratación. Cuando se ha completado la rehidratación, se debe iniciar la terapia de mantenimiento. Los pacientes con una diarrea leve se suelen poder tratar en su domicilio utilizando 100 ml de solución de rehidratación oral por kilogramo por 24 horas hasta que la diarrea ceda. Se debe mantener la lactancia materna o el aporte de suplementos de agua. Los pacientes con diarrea más grave requieren supervisión continuada. El volumen de solución de rehidratación oral ingerida debe igualar al de las pérdidas por las heces. Si no se puede medir el volumen de estas, se considera apropiado un aporte de 10 a 15 ml de solución de rehidratación oral por kilogramo por hora. Diarrea en niños con malnutrición crónica. La malnutrición grave complicada con deshidratación por diarrea es frecuente en países tropicales y subtropicales y se produce en ocasiones en áreas templadas. Muchos de los signos que suelen utilizarse para valorar el estado de hidratación y/o el shock son poco fiables en los lactantes y niños con malnutrición grave, que suele acompañarse de sepsis. Por tanto, puede ser esencial distinguir la deshidratación debida a un shock séptico. A diferencia del hallazgo de una deshidratación grave, los niños con shock séptico pueden no presentar diarrea, sed o los ojos hundidos, pero pueden tener hipotermia, hipoglucemia o fiebre. El electrocardiograma muestra frecuentemente taquicardia, bajo voltaje y ondas T planas o invertidas. La reserva cardíaca parece disminuida y la insuficiencia cardíaca es una complicación habitual. A pesar de los signos clínicos de deshidratación y disminución del agua corporal, la osmolalidad de la orina puede ser baja en el niño con malnutrición crónica. Este defecto de la concentración renal puede deberse a la relativa ausencia de urea para contribuir a un entorno hipertónico en la papila renal, un defecto asociado con la baja ingesta de proteínas y que da lugar a un fallo de conservación tubular del agua. Sin embargo, el filtrado glomerular es bajo, lo que causa una menor pérdida de agua de la que se esperaría. La capacidad de concentración del riñón se recupera tras varios días de alimentación con alto contenido proteico. La capacidad de acidificación del riñón también está limitada en pacientes con malnutrición. El tratamiento se debe adaptar a los trastornos específicos de la composición corporal característicos de los lactantes deshidratados y además malnutridos, en los que parece haber una sobreexpansión del espacio extracelular acompañada de una hipoosmolalidad extracelular y presumiblemente intracelular. Los niveles séricos de sodio, potasio y magnesio tienden a ser bajos y puede llegar a haber tetania por déficit de calcio o magnesio. Los niveles séricos de proteínas son
con frecuencia inferiores a 3,6 gramos por decilitro. El contenido de sodio de todas las células es alto. El contenido de potasio y magnesio es bajo. De forma global, esos niños tienen un déficit de potasio y una elevación de los niveles de sodio, por lo que requieren una solución de rehidratación oral especial cuya composición se describe en la tabla presentada y de la que se dispone a nivel comercial. La supervivencia del lactante malnutrido con diarrea está más limitada por el déficit calórico que por el déficit de agua y electrolitos. Estos lactantes también presentan un riesgo mucho mayor de infección, por lo que debería evitarse el tratamiento intravenoso si es posible. Las calorías reparadoras se pueden administrar mediante un goteo lento a través de una sonda nasogástrica permanente, junto con rehidratación oral o, si es necesario, intravenosa. Si el paciente tiene poco apetito y no se producen vómitos ni distensión gástrica, la alimentación se inicia precozmente, 30 a 40 calorías por kilogramo por 24 horas, a través de goteo lento por sonda nasogástrica. En cuanto se pueda, 24 a 48 horas, se aumenta a 80 a 100 calorías por kilogramo por 24 horas y 1 a 2 gramos de proteína por kilogramo por 24 horas. Diarrea por tumores secretores de hormonas. Ciertos tumores que producen hormonas causan un aumento marcado de la secreción intestinal, lo que produce una diarrea crónica intensa, persistente incluso en condiciones de ayuno. Estos tumores se originan de las células amina, captación de precursores, descarboxilación de aminoácidos, derivadas de la cresta neural del sistema endocrino gastroenteropancreático y de las localizaciones suprarrenales o extrasuprarrenales neurógenas. La diarrea es masiva y produce desequilibrio hidroelectrolítico y pérdida de peso. El diagnóstico se basa en la presencia de diarrea acuosa secretora, manifestaciones extraintestinales, medición de la hormona sospechada o sus metabolitos en suero u orina y varias técnicas de imagen. El tratamiento de elección es la resección del tumor si es posible. La terapia farmacológica con antagonistas de hormonas tales como los análogos sintéticos de larga duración de la somatostatina puede ser paliativa. Los análogos de la somatostatina marcados radiactivamente también se han utilizado como parte de tratamientos experimentales. En este capítulo hablaremos de lo que es la diarrea crónica. La diarrea crónica, definida como aquella que dura más de 14 días, es un motivo frecuente de consulta en atención primaria. Las posibilidades etiológicas son múltiples, por lo que se requiere un complejo protocolo de diagnóstico y de coordinación entre los niveles asistenciales. La diarrea es un síntoma característico por el aumento del volumen fecal, acompañado de un aumento del número de deposiciones con una disminución de su consistencia, con relación al patrón defecativo de un individuo. Se considera patológico una cantidad de heces superior a 10 gramos por kilogramo al día en lactantes o superiores. También consideramos en niños mayores 200 gramos por kilogramo al día. La diarrea crónica es lo que se prolonga durante más de 2 semanas. Algunos autores distinguen la diarrea crónica como aquella que tiene un comienzo gradual en los síntomas. Bien dicho, la diarrea persistente, con un comienzo más agudo. En las prácticas es difícil distinguir los dos cuadros. Por esto, en esta práctica hablaremos de lo que es la diarrea crónica y pondremos entredicho todos los cuadros clínicos. En la enfermedad diarreica sigue siendo una de las principales causas de morbilidad en los países subdesarrollados. La diarrea crónica afecta desde el 3 al 5% de la población mundial. Los factores de riesgo que hacen que una diarrea aguda evolucione hacia la crónica son malnutrición calórica proteica,
las deficiencias de micronutrientes como sea la vitamina A y el zinc, y también no recibir lo que es la lactancia materna. Las infecciones intestinales pueden ser de diferentes patógenos, ya sea una Escherichia coli o una shigellosis. Y también hablaremos de las infecciones víricas como el VIH. En nuestro medio, la prevalencia de diarrea crónica es abundante, ya que nosotros somos un país subdesarrollado. Casi siempre la relación con la diarrea suele ser congénita, lo que quiere decir que hay un aumento, por ejemplo, de la lactancia materna y la mejora de las fórmulas de la lactancia infantil, que pueden evitar lo que son algunas gastroenteritis agudas, que pueden ayudar a que el niño no tenga una diarrea crónica. También en los países desarrollados se está verificando y también promoviendo algunas nuevas fórmulas que evitan lo que es la diarrea en los niños. Porque, como vamos a ver más adelante, también vamos a ver que, número 1, se va a ver que los niños pueden tener diarrea, ya sea por la misma leche o porque le estén dando una fórmula aparte. Ahora hablaremos del niño con diarrea crónica en la consulta de atención primaria. En la diarrea crónica tenemos que valorar el estado general, la hidratación, la nutrición, identificando los síntomas y signos que puede alarmarse. Si cumple con los criterios de derivación de urgencias, puede tener que sea desnutrición grave, deshidratación asociada a la desnutrición, deshidratación grave, alteraciones electrolíticas, circunstancias familiares adversas y signos de infección grave. Si cumple con estos requisitos, se llevaría a urgencias. Si no cumple, podemos tener dos formas: un test de diagnóstico de primer nivel o pruebas terapéuticas, que son la exclusión de la lactosa o exclusión de las proteínas de la leche de la vaca. El diagnóstico: si da positivo, podemos ver que tenemos susceptibilidad a tratamiento de AP. Si ponemos tratamiento, perfecto. Si no, derivamos al hospital para que sea tratamiento o coordinamos un seguimiento. De lo contrario, al no ser diagnosticado, una derivación rápida para un segundo nivel. Lo que quiere decir que tendremos que tener un tratamiento y una coordinación desde el hospital con un seguimiento. La etiología. Múltiples enfermedades del aparato digestivo se manifiestan como diarrea crónica. En este cuadro hacemos una clasificación de las principales causas de diarrea crónica en el niño. Algunas son muy comunes, como la diarrea crónica inespecífica y la enfermedad celíaca. Otras son muy infrecuentes y es excepcionalmente que sean vistas por el pediatra durante la atención primaria a lo largo de su carrera profesional. De cualquier modo, han de ser incluidas en el diagnóstico diferencial. En las causas por edad vamos a verlas más adelante en el siguiente cuadro. En esta segunda tabla hemos abarcado las causas más frecuentes de diarrea crónica según la edad de la presentación. Tenemos, en el inicio neonatal tenemos menores de 6 meses, de 6 meses a 4 años y mayores de 4 años. Tenemos lo que es la diarrea clorada o congénita, tenemos la diarrea sódica o congénita, enfermedad e inclusión de microvellosidades, displasia epitelial intestinal, malabsorción congénita de glucosa o galactosa, diarrea sindrómica y déficit congénito de lactosa. También tenemos la mala absorción primaria de las sales biliares. En este cuadro vemos como los menores de 6 meses si presentan intolerancia a la proteína de la leche de la vaca, también pueden tener fibrosis quística, inmunodeficiencia, entre otras. El de 6 meses a 4 años en diarrea sólida congénita podemos lo que tener es una giardiasis. También podemos presentar enfermedades de inclusión de microbiasis como la enfermedad celíaca y también esta va a presentar en la displasia epitelial una fibrosis quística. Cabe destacar que en los mayores de 4 años la diarrea cloada congénita va a ser por una giardiasis. También la parte de la diarrea sólida congénita puede ser de una enfermedad celíaca y la enfermedad de inclusión por vellosidades es una intolerancia radial a la lactosa. En la tercera tabla hablaremos de una clasificación fisiopatológica de la diarrea crónica. Según el trastorno fisiopatológico predominante, esta se puede dividir en diarrea osmótica, diarrea secretora, diarrea por trastorno de motilidad y diarrea por trastorno inflamatorio. Según el proceso digestivo alterado, tenemos la diarrea por alteración de fase luminal, que esta puede tener dos acápites, que es la insuficiencia pancreática exocrina y la alteración de la formación de las micelas.
Tenemos también la diarrea por alteración de absorción, que esta puede dividirse en alteración mucosa o alteración de transporte de posmucosa. Y también tenemos por último la diarrea por fermentación. Más adelante estaremos hablando de lo que es la diarrea osmótica y secretora, porque son las de mayor acápite o las de más prevalencia en nuestro país. En la tabla número 4, diferencias entre la diarrea osmótica y secretora. Como ya les había dicho antes, hay más variedad, pero estas son las que afectan principalmente en nuestro país. El volumen de las heces. Tendremos lo que es la diarrea secretora y la osmótica. En el volumen de las heces tendremos que en la secretora es mayor a 200 mililitros en 24 horas y en la osmótica menor de 200 mililitros en 24 horas. En el pH fecal, la diarrea secretora va a ser mayor a 6 y en la diarrea osmótica menor a 5. En las sustancias reductoras vamos a tener que la diarrea secretora es negativa y la osmótica positiva. También vamos a tener lo que es la osmolaridad fecal, la respuesta al ayuno y también en esta es importante porque la diarrea secretora en la respuesta al ayuno va a seguir, o sea, va a continuar la diarrea y en la osmótica va a cesar la diarrea. Por eso tenemos que ver la composición de estas y ver, por ejemplo, si tenemos sodio en heces o si tenemos cloro en heces. Gracias por su atención.